Bueno. Pero antes por ahí me servía más Tenemos en que un empezar, audio. estúpidos. Bueno, perdón. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de... En sistema. Ya es la cábala, porque si no... Estamos en la intro. Bueno, la podés hacer. Vamos a hacerlo con IA. Introducir. Usar eso y... Toda esta parte después hay que cortarla. No hay que cortarlo, no es sortiva. Digan Bueno, no. si les parece que con eso una ortiva no comenten. Arre. Bueno, Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pero Bien. sorprendida. ¿Por qué? Bueno, sorpresa, una emoción, ¿no? Que estáis tan sorpresa como todos ustedes. De repente habemos un integrante más en la conversación el día de hoy. Bueno, bienvenido Franco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme. Bueno, de nada. Como todavía no viste los capítulos que ya hicimos, No. tenemos una cámara, así que puedes ver a la cámara, puedes saludar a la cámara si querés. Buenas. Manda un saludito vos también a la cámara porque Hola. tenemos que mirar un poquito más a ¿Cómo las va? cámaras. ¿Cómo va? ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo estás, Frank? ¿Todo Muy bien, muy bien. Bien. Hoy, justamente, más que nunca, la pregunta de cómo estás es muy pertinente, Muchas cosas. porque vamos a hablar de algo que es esencial y que pocas veces, a mi entender, se habla o se le da la importancia necesaria. Como diría el principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los Claro. ojos. Sí, tenés razón, yo. Yo no te voy Ella no, a... el principito. El Principito tiene razón, está bien, muy bien señalado. Bueno, pero antes pensé... El que me estoy cagando de calor. Dios. Bueno, sí, hace mucho calor. Les pido. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera dinámica de este capítulo y les voy a contar, mis queridos amigos, de qué se trata. Ustedes van a tener que levantar los dedos de sus manos, así como los tengo yo ¿Ahora? Sí, ahora como si estuvieran siendo apuntados por un... Tipo pasteleros. Pasteleros. Sí, cocineros, manos arriba. Algo así. Bueno. Sí, muy bien. Yo les voy a decir una serie de frases, Mm. ¿sí?, que se suelen decir sobre cierto tema y ustedes van a tener que bajar el dedo Sí. si alguna vez lo escucharon o se lo han dicho a ustedes. Y quiero que lo piensen más si escucharon esa frase o si les dijeron esa frase cuando eran niños o adolescentes. Si lo ¿Entiende? escuchamos o si lo dijimos también nosotros. No, solo si se lo dijeron a ustedes. Ok. Ok. ¿Sí? Vamos Y- a dejarlo ahí. Después Ok. nos Y extendemos un poquito tratamos más. como de diferenciar en ese momento si era niño o adolescente. Sí, traten de recordar. Si no saben puntualmente que se lo dijeron a ustedes, por lo menos que lo hayan Ahí escuchado. va. Listo. ¿Sí? Dale. Bueno, empezamos con la primera frase que dice: no llores, no es para tanto. Un símil. Sí, o sea, la frase es como... ¿sí? Si les dijeron la idea, sirve igual. Él estaba esperando que bajara el dedo. Sí, qué sé yo. Ah, no. Tenés que ser fuerte. Mm. Bueno, ok. Eso no es un problema de verdad. Ok, Ajá. ok. Deja de hacer tanto drama. Pero bajadísimo este. Bajada por Días, 1000, pero- baja por 1000. Sí, bajo toda la mano directamente. No te enojes, no tiene sentido. O no sirve que te enojes. Ok. Bueno. Vamos con la siguiente, que dice: hay gente que está peor que vos o la está pasando peor que vos. Niños de África, sin ir más lejos. Sí, cuando dejabas la comida. Bueno, O del no Chaco. importa. Del chat, claro. Tremendo, ya bajaron una mano directamente. Los hombres no lloran. No te dijeron nunca eso, ¿no? Que los hombres no lloran. Sí. Sí, bueno, no me lo dijeron a mí, pero lo escuché. No, si no te lo dijeron, no. No, a mí tampoco me lo dijeron, pero lo escuché. Bueno, Mira, Por eso dijo, bajo. ok. dijo Florencia. Esta la voy a pasar. No.
Tremendo. No seas tan sensible. Bueno. Ok. Y la próxima, que es parecida, no exageres. O estás exagerando. Bueno, te quedaron 3. Arriba y a vos 2. Bueno, más o menos. Bastante Más o afectaditos menos, están, más o menos. Bueno, pero de las frases que yo les dije, ¿cuál concretamente les dijeron a ustedes directamente? Uy, que no haga tanto drama. Que no hagas tanto Pero drama. eso el día de hoy me lo Todo- dicen. Te lo siguen diciendo. Sí, sí, sí. Es que yo soy una persona, bueno, quienes nos están mirando u oyendo, soy una persona muy sensible. Entonces es como muy típico que se suele como decir como que estoy sobredimensionando todo. Eh, Me pasa. Pero bueno, nada, no me lo tomo a mal ahora. Podríamos hablar de eso de las personas. ¿Hay personas que son más sensibles que otras? Sí, ¿O a qué se debe? hay como Porque hay un teorías. concepto, Sí, pero que en el de último las tiempo paz. me parece que, no sé si como que no sé si es tan válido, o como que se volvió a repensar y quizás no existe esa categoría o esa etiqueta para unas personas. ¿Cómo era no me acuerdo? Paz, personas altamente sensibles. Es- Pero que no está como toro confirmado, toro cierto, de que Claro. efectivamente sea tal cual algo que se vislumbre con las características que dicen que tienen. ¿Te acuerdas cuáles son? Particularmente lo que más destaca es una empatía muy grande, o sea, empatizás tanto al punto de que casi que sentís lo mismo que siente la otra persona. Eh, y te cuesta mucho como justamente esto, ¿no? Procesar las cosas en general porque te toma tanto trabajo a nivel de ejercicio cognitivo y tolerar y regularte un poco con esas cosas. Te lleva tanto laburo regular eso que terminás como prescindiendo de quizás tantas reuniones sociales o, o de cosas que te generan mucho más estrés que quizás a otra persona le pasa lo mismo pero no le genera tanto como a una persona que es tan sensible. Por ahí algunas cosas que vos planteabas me resonaban a mí más a cuestiones que tienen que ver con ansiedad social o ciertas cuestiones no sé, de una predisposición a estresarse ante ciertas situaciones un poco más que el resto, o ese umbral, ¿no?, que uno tiene de ciertas emociones está como un poco más bajo, o la tolerancia justamente a ciertos eventos. Pero es muy interesante también el concepto este porque anda dando vueltas y es algo que, si bien no está todavía o confirmado o terminado de estudiar, es como que bueno, está por ahí. Bueno, como se habrán dado cuenta, el tema de hoy van a ser las emociones. Un poco estas frases que yo les fui diciendo a los chicos tiene que ver con frases que uno fue escuchando o va escuchando a lo largo de la vida y que todavía hoy en día se siguen diciendo. Por eso me reía también con esto de los hombres no lloran. Por lo menos a mí me ha pasado de ver o de, no sé si de escucharlo directamente de los chicos, de los jóvenes, sino de verlo como en ciertas actitudes o en otros comentarios referidos a, bueno, esta sensibilidad que se da particularmente en los varones y que un poco está como ahí medio limitada por ciertas cuestiones culturales, sociales, y más por ahí haciendo como un zoom a cuestiones familiares, ¿no? Son discursos que van circulando en el interior de las familias. Algunas de las frases que les fui diciendo, ustedes las escucharon, no porque se las hayan dicho ustedes directamente, sino porque tal vez se las hayan escuchado hacia otras personas. En su mayoría, las Sí. frases que ustedes fueron escuchando, Bueno, ¿fueron dichas hacia ustedes o es algo que escucharon o hay un equilibrio ahí, un 50-50? yo diría que En tu la caso, mayoría la escuché dirigida hacia mí, sobre todo de algunas personas puntuales en mi familia. contexto familiar. Sí. ¿Y contexto amigos? ¿Te ha venido Y algún...? sobre todo la del drama, de que no sea tan dramática. Ajá. Que estoy como, que estoy como, bueno. Sí. Ok. Fran, ¿vos? La más directa a mí, la de no es para tanto. Ajá. Pero siempre como desde un lugar como queriendo
consolar o acompañar, nunca, Ok. nunca desde... No con mala intención. No digamos. con mala intención, capaz alguna vez sí, pero esa. Y después las otras, ya me las olvidé igual, todas las que dijiste, pero... No, como que estás haciendo mucho drama o no tenés que enojarte porque no No tenés das que nada enojarte para también. enojarte. No tenés que Claro. enojarte también. Eso también siento que a veces lo pienso yo, como hacia otras personas. Claro. Eh, esas. Y después las otras sí, como la de los hombres no lloran, nunca me la dijeron, pero sí, tampoco, como decís vos, no la he escuchado, pero es como algo cultural que está como muy presente y que quizás se ve más en conductas o actitudes que por ahí alguien diciéndolo literalmente. Sí, a veces pasa que también que uno las transmite sin querer, Ujú. porque ya las tiene incorporadas en un punto. O frases de, bueno, va a estar todo bien o calmate, o cosas. Uno, creo yo, en su gran mayoría lo que tiene es que intenta calmar, ¿no? Por una especie de cuestión automática que uno tiene, de querer calmar las cosas. Entonces le sale lo primero que le sale porque a uno, por una cuestión también de empatía, quiere ver bien o más calmada a la persona. No porque no quiera ver que esté expresando esa emoción. Y Sí, porque también sale. también es incómodo estar con alguien que está sufriendo, que le está Ujú. pasando mal. Entonces uno intenta también, por un lado, para calmar a la persona, pero siento que también muchas veces me está generando ansiedad esta situación, Exactamente. quiero resolverla de alguna manera y la primera cosa para resolver quizás es decir una palabra o tratar de calmar y decir que todo está bien. Esto Sí. me repasa a mí, que yo soy muy llorona y como esta cosa de, por suerte los amigos que ya me tienen en su vida y yo los tengo en mi vida, ya saben de que cuando estoy tristona o algo me toca a nivel emocional, que es muy seguido, es esto de, bueno, ya sabemos cómo es, que no es la desesperación de taponar y que se le pase porque no tiene ningún sentido y es como meter la mugre Ujú. bajo la alfombra. Eso en algún momento después se va juntando y Totalmente. sale por otro lado y aparecen... Bueno, ustedes no sé si ven acá que está Sí, nuestro querido se Freud, ve todo, creo. que tenía los estudios con las histéricas, que el señor hablaba de que hay un correlato en el cuerpo. Eh, Haciendo morada con Freud, ¿no? Pero sí hay una cuestión de que cuando uno no es consciente de lo que le pasa a nivel emocional, después empiezan a aparecer cositas. Sí, sí. Tipo dolores de cabeza, contracturas, porque te recontraestresaste y no Ujú. lo pudiste calibrar. Por eso es importante la regulación. La regulación emocional. Y hoy vamos a hablar un poco de. Seguimos, ¿no? Como hablando, ya entramos, ya estamos como en el tema. Pero antes de continuar, voy a iniciar como la segunda dinámica del capítulo. Muy Y para bien. eso me tomé el trabajo, pequeño trabajo igual. Les preparé. No, te fuiste a la mierda, amigo. Una banda. No digas nada. Gracias, gracias. Me van a dar el premio a la producción en algún momento. El Nobel de la Paz. Nobel de la Paz. Martín Bueno. Fierro digital. No sé. Mejor No podcast. se los voy a agradecer. Gracias. Mejor podcast de Benavides. Podcast rural. Es un juego, un pequeño juego, ¿sí? No somos gente muy competitiva, pero yo siento que cuando estamos en el juego surge la competitividad, sobre todo en vos. No, mentira. Es un que chiste vos que decís que tenemos no. interno. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, yo les voy a decir cuándo empezamos y ustedes van a elegir de estas 4 hojitas que les puse, tienen cada una 9 emociones, Oh my. ¿sí? Ok. Van a tener que elegir 2 Sí, cada uno, o sea, van a tener 18 emociones cada sí. uno. La idea es que cada vez que yo diga una emoción, ustedes tachen. Un bingo. Exactamente, ¿no dije Bien. que era un bingo? No, perdón, lo dijo pues yo no No. lo escuché. Bueno, es un bingo de emociones. ¿Estás bien, pendejo amigo? Bueno, Bueno. las emociones, vos vas a ir nombrando emociones. Yo voy a ir nosotros hablando, tachamos. yo voy a hablar y ustedes tienen que estar atentos, Ah, ok. que eso es algo muy importante, que vamos a hablar de la atención con respecto a las emociones. Y lo que van a hacer es tachar. El primero que complete las 18 emociones, dice bingo en cualquier momento, no espera al final. Mientras tanto, yo les voy a decir cuándo empezar, tranquilos. Ajá. ¿Esto va a ser largo el A capítulo? lo largo del capítulo. ¿Qué son las emociones? Porque las sentimos, están, existen, pero muy pocas veces por ahí sabemos explicar bien qué es una emoción. En principio es una reacción a algo. ¿Sí? Las emociones surgen porque nos pasan eventos, sucesos, situaciones que nos generan determinadas emociones.
Eh, Cuando hay algo, en términos técnicos vamos a hablar de un estímulo, ¿no? Que a veces el estímulo es interno también. Un estímulo interno, un pensamiento. Un pensamiento nos puede desencadenar una emoción. Fran ni me mira, seguro me odia. Exactamente. Cuando tenemos ese pensamiento vienen las interpretaciones. ¿Por qué uno piensa que el otro me odia? Y soy una persona poco graciosa. Bien, ¿y por qué pensás que sos una persona? Me detesta, porque no terapia. soy graciosa. Pero bueno, pasan estas cosas. Viene la emoción, aparece, la sentimos en el cuerpo. La emoción básicamente es una reacción más fisiológica, ¿sí? Pero que tiene Correlatos. repercusiones también en la parte cognitiva. Y por eso uno también acompaña esa emoción de una forma más inconsciente con pensamientos, creencias, cosas que uno ya haya vivido también, ¿sí? Todo eso genera que esa emoción se potencie o no, ¿sí? O se vuelva más intensa. Por eso también vamos a ver que hay personas a las que les cuesta manejar ciertas emociones más que otras. Y después tengo una pregunta respecto a eso, que es, ¿qué emoción creen que les ha costado más manejar a lo largo de su vida? Yo estaba pensando en eso. Bien. A mí, por ejemplo, para empezar, siento que la vergüenza, ¿sí? Makes sense. Tiene sentido. Tiene sentido, El que me conoce. escuchándolo y conociéndolo Tiene hace sentido. 10 O tal vez años. no, o tal vez no. No lo sé. No sé. Pero porque, no, ¿sabes por qué lo digo? Porque me pasa que yo hay situaciones que me generan como vergüenza o ansiedad y que me han dicho de que no se nota. Como que yo me expongo a esas situaciones que yo las pienso antes de exponerme y eso me genera ya mucha ansiedad. Y en el momento en que estoy realizando la acción es como que no pasa nada. Internamente es como que estoy... Pero la pasás así. como el traste igual. No tanto. Ahora, hoy en día no tanto. Está bien hoy, que está Pero- más curtido. Sí, pero igual siguen pasando cosas internamente. Pasan cosas. Sí, sí, sí. Y algo muy importante es que una emoción no es que pasas sola, digamos. Pueden pasar muchas emociones al mismo tiempo. A mí Eso me es lo gusta, el tema de las emociones, a mí medio que me gusta pensarlo. Hay mucha teoría sobre las emociones y lo que tiene interesante en la Ujú. psicología es que capaz vos definís un concepto y hay otro autor que no lo define igual, pero van para el mismo lado, pero te definen con algunas cositas distintas. A mí las emociones me gusta pensarlas como tipo rueda de colores, Sí. que tenés como algunas emociones principales y después hay varias que se van combinando entre sí. Sí. Más watsoniano, si se quiere. Y es como esto, ¿no? De que hay emociones que son más complejas. Esto de la Sí. vergüenza tiene como combinetas de cosas. Entonces me parece como interesante que lo traigas también. Nosotros en el taller que hemos tenido en el cole. Porque a Fran no lo presentamos. No dijimos qué es lo que hace él. Pero vos también tenés Un que tipazo. interrumpir. Es un tipazo en primer lugar. Ser un tipazo. En el CV, tipazo. Bueno, Fran, obviamente, si escucharon los capítulos de la temporada pasada, también es psicólogo, es profesor. ¿Qué más haces? Contar por si no te voy a No, me robar yo parece el protagonismo. que Pero- psicólogo, profe, como ustedes, de ahí nos conocemos. Ujú. Y O sea, ¿qué te vas a hacer? ¿Que no sé más nada? Dale. Pero tú trabajas con qué población, con qué trabajo en una pacientes? escuela, en primaria, secundaria y clínica con adolescentes y niños. Con adolescentes y niños. Bien. ¿Has tenido que trabajar con familias también? Con familias, sí. Ujú. Intento trabajar mucho con familias en los casos de los niños y los adolescentes. A veces se prestan más y a veces menos, pero me parece fundamental. En la escuela, para los que vieron algún capítulo anterior, él trabaja en lo mismo que trabajo yo como orientador educacional. Eso mismo. Que eso Exacto. lo había contado yo en el otro Sí. capítulo. Bien. ¿A qué iba con esto? Vos estabas Yo te hablando de la había vergüenza. preguntado, sí, Nos yo había hecho la preguntaste. vergüenza y no me respondieron ustedes. No, porque no habíamos terminado y fuimos divagando. Yo iba a traer. La pregunta era qué ¿Qué emoción creen ustedes que les ha costado más a lo largo de su vida, como manejar, gestionar? Bien, la frustración. Ajá.
Esa es re típica igual, siento yo, como que es como una de las emociones más hinchacocos actualmente, Sí. por esta cantidad de exigencia constante que tenemos de llegar a ciertos objetivos, de cumplir con cosas que son irracionales, porque te pones una cosa que es un Everest, que es casi imposible de lograr. Ujú. Y yo tengo como esta cosa ya metida del perfeccionismo constante, entonces es esto de querer hacer todo y que esté todo increíble, y es como muy fácil frustrarse, es como algo hecho para frustrarse. Claro. Entonces a mí me cuesta, todavía me cuesta regular eso. Creo que lo regulo mejor, pero me cuesta. Sí. Tengo momentos que estoy como... Estaba pensando, ¿cuál es ¿cuándo decís que estás regulada determinada emoción? Ajá. Porque ¿a qué le atribuimos eso? Como la estamos regulando a que podemos ser funcionales, a que... Porque mientras yo estaba tratando de pensar mi respuesta, que me está costando como decir cuál, pienso en eso. Bueno, O en tu caso, por ejemplo, sí. una no regulación es, te Y- frustras y estás, no sé, en medio de tu trabajo, te pones a llorar y rompes las fotocopias que tenías en la mano. Eso sería no estar regulada. Claro. Ujú. Totalmente. ¿Y ¿te pasó alguna vez? No. Mi romper la hoja, que Dijo lo tuyo- romper por romper. No, por eso lo voy a traer. Y creo que lo interesante también de esto es poder traer ejemplos Ujú. que nos ayuden a visualizar de forma más natural las emociones, porque están todo el tiempo. Mi romper la fotocopia es machacarme en la cabeza. Es, Más interno. sos una inútil, no podés, ves que no podés, ves que no podés, ves que no podés, ves que no podés, mirá, sos una fracasada, no vas a poder. Porque en ese caso podemos ver, alguien de afuera puede ver que en una situación que te produjo frustración y te ve, mirá, se lo tomó bien, pero digo, por adentro te estás rompiendo la cabeza o te estás matando vos por eso que no pudiste hacer. Lo mismo que decías vos con la vergüenza. Mirá, Sí, sí. José no tiene vergüenza nada y por dentro te estás queriendo Sin matar. Entonces, vergüenza. ¿eso puede regularse o eso es...? Yo ¿Qué creo es? yo creo que sí, porque la diferencia entre estar regulado y desregulado es que vos, cuando tenés una emoción regulada, o sea, nunca vas a dejar de sentir. Que una emoción esté regulada no quiere decir que uno No, no sí. la esté sintiendo, para empezar. Uno regula o tiene regulada la emoción o la tiene gestionada cuando puede sentirla, sabe que la está sintiendo, la deja procesar, la procesa, porque es importante eso también, no evitar una emoción, porque es imposible evitar una emoción. Entonces estás haciendo algo que ya de por sí no tiene un inicio ni un fin. Y después cuando vos podés seguir avanzando con tu vida y podés no tener estas respuestas tan exageradas o tan poco saludables, ¿no? Digo, vos utilizaste el ejemplo Poco de romper, adaptativas. poco adaptativas, digo, esto también de pensar o de romperte con el pensamiento constantemente y que eso te frene para poder seguir haciendo el resto de tus cosas. Digo, porque quizás, tomando ese ejemplo, como quizás es mejor en ese caso ir a romper algo y no romperse romper algo, no salir a la calle y romper un vidrio de un auto, si no, no sé, llegar a tu casa y le pegas un par No de recomendamos. piñas a una No almohada, usamos ni recomendamos. Eso te vas puede a ser. nadar, te vas a hacer... Sí, voy a entrenar. vas a Podemos entrenar. hablar de una descarga más física. Una descarga física, pero que sea adaptativa en el sentido de que no sea ni explotar en el momento, ni tampoco explotar internamente y estar castigándote por algo, porque el sufrimiento y lo poco saludable sigue estando, por más de que no sea algo externo, porque muchas veces, quizás cuando se habla de regulación emocional, se tiene como los ejemplos estos de el que se enoja y rompe algo, el que grita, el que llora, etcétera, y está bueno como este ejemplo de que por ahí es algo que va internamente y que aunque vaya internamente es poco saludable, digo, Sí. si los pensamientos son dañinos. Me parece importante retomar por 2 minutitos esto de que no se trata de no sentirlo, sino de procesarlo, de atravesarlo, porque hay como algunas corrientes que tienen como esta idea, o no sé si corrientes, influencers o gente que habla sobre esto, que tiene como una idea de que
La educación emocional tiene que ver con no sentir cosas, con frenar sensaciones, sentimientos, emociones, y no se trata de eso, eso sería insano y eso no sería humano. Como una especie de Eh, moldear y sobre todo quizás se habla en un contexto como más escolar, que es para que se porten bien. Entonces que no se enojen para que no hagan, para que no pateen una mesa, para que, y no, esto que decís de que en realidad es atravesarlo, pero atravesarlo de la manera más saludable posible. Para vos y para el resto. Sí, obvio. Antes de continuar, vamos Para a... que él no dijo su emoción. Por eso, antes de continuar, vamos a dar inicio al bingo de las emociones. Y vamos a, como ya estamos con un tiempito, ya, entonces vamos a reducir el bingo, el cantado del bingo, a una ficha. ¿Está bien? O sea, cuando ya tengan completa una ficha, pueden decir bingo. Ok. ¿Se entiende? Okay. A partir de ahora, ¿no? En retrospectiva y solo emociones que nombraste vos, no nosotros. Exactamente. A partir de ahora, y lo que yo nombre, cualquier emoción que yo nombre ahora, ustedes van tachando y ya. ¿Entendido? Bien, entonces vamos con Fran, que pudiste llegar a pensar, o por ahí no sé, pensar, el ejemplo también vale si, no sé, en tu etapa de niñez o más en la adolescencia, qué emoción te ha costado por ahí manejar, o capaz que te hayan dicho también, che. No, siento que ahora no tanto, o Ujú. no sé, no quiero decir como que ya lo superé, pero los celos en algún momento fue algo que me costó un montón. Y nada, estaba pensando en el estrés, en la ansiedad, que siento que encuentro formas que por ahí no son saludables. O sea, que me regulan, pero que no sería la mejor manera de los regularse. celos dirigidos a cualquier persona, ser querido, o solamente familiares, o No, a los pareja, o vínculos, amigos. amigos y parejas. Bien. Ujú. ¿Qué tema? Los No, celos. perdón, familia también, sí. Sí, ahora que lo pienso. Bueno, también con esto vuelve un poquito como a la concepción de emociones que dijimos que tenía que ver con una reacción más automática, fisiológica, subjetiva también, ¿no? De cada uno siente las emociones como puede, según su historia, sus experiencias. Eh, Tomo esto que vos decías antes también, Flor, que tiene que ver con esta división que se hace de las emociones, porque antes se trabajaba mucho con emociones negativas y positivas, ¿no? Y para empezar hay que decir que las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones, punto. Pero sí podemos buscar una clasificación dependiendo tal vez su funcionalidad, el momento en que aparecen, si se quiere. Y por eso vamos a empezar en emociones más básicas. Habrán visto intensamente, tal vez. Y ahí voy a nombrar solo algunas de las emociones porque vean la película, no quiero que ganen. Eh, como emoción principal, bueno, vamos a tener la alegría. Son 6 básicas. 5. 6. También tenemos al miedo, la tristeza, el enojo, el asco y la sorpresa. Son emociones con las que nacemos, ¿sí? Están en nuestro ADN, están en nuestra composición biológica como seres humanos, como especie, están. ¿Qué hijo de...? ¿Qué te pasa? Las No nombré son todas- nada Las competitivos. nombré todas juntas a propósito. Yo estaba tratando de retenerlas. A raíz de esas emociones van a surgir las emociones un poquito más un poco más complejas, un poco no, complejas, que estas empiezan a aparecer cuando empezamos como a meternos un poco más en la sociedad, ¿sí? Por eso también se dice que son emociones sociales. Están compuestas por las emociones básicas. Esto es como como decían, ¿no? Los Claro, colores, los el colores. tema de los colores primarios y los secundarios. Sí. No sé, en el tema de una emoción que has nombrado, Flor, que es la frustración, vemos como hay también cuestiones que tienen que ver con el enojo. Vamos a terminar con el juego. Es que vos no sé qué idea tenías con este. Después tenés que contar qué idea tenés de que hagamos esto en el medio No, del esto, juego. esto. De que no te presta atención al Bueno, sentido de la frase, justamente. solo al contenido. Los que nos están viendo concreto. tienen que prestar atención a todo. Y ahora va el sentido también un poco del juego, que es prestar o estar atentos a lo que nos está pasando. Ser conscientes de lo que nos está pasando. Eso también lleva a la regulación, que es una habilidad. La regulación emocional es algo que se aprende, ¿sí?
Y Sí. esto debería ser como una bajada bien fuerte tanto para las familias como para las escuelas. No nacemos sabiendo, regulando nuestras emociones. Piensen en un bebé, o sea, el bebé, no sé, está triste, está enojado, llora. Llora. Llora y con lo que se calma es con la necesidad básica que por ahí es la alimentación o estar cerca de la persona con la que lo está criando. Que de hecho la Eh, alimentación es un regulador de, La de alimentación, ansiedad. el sueño también, digo, si uno duerme mal, va a estar más propenso a que ciertas emociones se disparen o más rápido o duren más tiempo o la respuesta sea más intensa, ¿no? Eh, Es típico, estás mal dormido, mal dormida y todo te va a caer de traste. Yo si estoy mal dormida todo me cae de cola, sí. de cola. Es difícil, es difícil. Pero comida, dormir, hidratarse tienen que estar. Si no están esas básicas, Sí. no podemos pensar nada saludable. O sea, es casi imposible. Y son como cuestiones básicas también para todo, digo, una buena alimentación, una alimentación balanceada, un buen sueño, ¿sí? Una buena conducta de sueño. En algún momento podemos hablar del sueño también y cómo repercute en muchas cosas. En los adultos va a repercutir en su desempeño laboral, en los niños repercute un montón en el tema del aprendizaje, ¿sí? Sabemos que la adolescencia es como la etapa en donde las emociones empiezan a tomar un poco más de control, empiezan como a surgir más todavía de lo que por ahí surgían en la niñez. Sabemos también que hay cosas que uno esperaba en la adolescencia que están empezando a pasar más temprano, también por todo lo que sucede a nivel social y toda la rapidez en la que vivimos y la exposición a las tecnologías también, digo, que tiene que ver con el sueño, bueno, todo tiene que ver con todo. Realmente todo tiene que ver con todo. Es interesante cómo, esto lo podemos tomar otro día, pero cómo los niños cada vez se parecen más a los adultos. Sí. Como tienen como estas rutinas tipo del skincare cada vez más temprano. Las vestimentas no son propias de adolescente. Ahora hay mucha vestimenta que dispara directamente para adultos. No hay ni siquiera tanto marketing respecto a lo que era antes 47 Street, Escombro, tipo todas marcas que eran de adolescente. Ahora casi que no hay nada, salvo 47 Street, que es toda gente que contrata a Cris Morena. Entonces es casi imposible llegar a ese estándar. Sí. Hablando de lo que pasó en el capítulo anterior sobre problemas alimenticios, ¿no? Pero digo, ya hay como una cuestión también bastante extraña en lo que está pasando a nivel contexto. Claro. Vos, Fran, ¿cómo estás viendo en tu trabajo en escuela esto de las emociones en los jóvenes? Que por ahí con quien venías trabajando, este año te metiste un poco más en trabajo en escuela, en primaria, con niños, si bien vos venías atendiendo y venías trabajando también como acompañante, que eso también es súper interesante porque es un trabajo que está súper vulnerado. Digo, volviendo a la pregunta, ¿cómo ves vos el manejo de las emociones en los jóvenes? No sé si generalizar, nunca hay que No, generalizar, pero está como muy influenciado o marcado por las nuevas dinámicas que tienen que ver con lo social, me parece. Como que siento que hay ciertas emociones que está costando más regular. La frustración sobre todo, y quizás lo veo más en la dinámica que exige una escuela, que es por ahí sentarse a estudiar, leer algo, prepararse para rendir o para hacer un trabajo o para rendir una evaluación. Son cosas que llevan tiempo y que llevan dedicación, y siento que hoy es como algo que en la dinámica general de todos, pero creo que más en los adolescentes y en los niños, o sea, me resulta muy difícil ponerme en su lugar hoy, porque crecer con la lógica de TikTok, con la lógica de las redes en general, de lo inmediato, sumado a que quizás muchas veces las familias, esto que hablamos antes de evitarles atravesar ciertas emociones, sobre todo la frustración, me parece, hacen que lleguen como con mucha dificultad para entender que hay cosas que llevan tiempo, hay cosas que no pueden ser inmediatas, que hay resultados que
pueden ir mal si no se dedican. Pero me parece que es complejo también porque, digo, desde el sistema educativo, desde cómo uno piensa las clases y los objetivos y la forma de evaluar, ¿cómo haces? Como para tratar de sacarlos de ahí, pero al mismo tiempo tampoco, o sea, por un lado hay que frustrarlos, me parece, pero también es como si la escuela es el único lugar que lo frustra en algún momento, también es como la relación no va a ser buena. Que siento que la frustración es como lo más difícil de manejar y que está asociado a esto de cierta inmediatez que propone la lógica actual que hace difícil todo, porque digo, las cosas no cambiaron, hay muchas cosas que siguen teniendo un ritmo antiguo y ellos no lo tienen. Entonces hay como pensar un cambio muy difícil, muy complejo. Siento, por un lado, para acompañar, pero también para corregir ciertas cosas que me parecen que no están buenas, más allá de que sea la novedad, digo. Sí. Eso. ¿Vieron que en alguna... Volviendo más concretamente a las emociones, es el tema de la validación emocional. Yo creo que no va a haber regulación emocional posible si no hay una validación emocional también, una autovalidación. La validación tiene que ver con reconocer lo que uno está sintiendo, lo que el otro siente y de alguna forma aceptarlo. O sea, ¿estás enojada? Perfecto. Estás enojada, es tu experiencia. Estoy re Yo no caliente, tengo por boludo. qué decirte, no tenés por qué estar enojado, no te enojes. Y mucho menos en el momento del enojo. O sea, una cosa es sentir la emoción, el enojo, y otra cosa es lo que viene después, ¿no? Lo que eso me lleva a mí a hacer, ¿no? Con esa emoción. En esto vuelvo nuevamente a este ejemplo más por ahí extremo, que es, bueno, me enojo y voy y rompo algo. Bueno, acá hay dos cosas que uno tiene que validar, una cosa que tiene que validar y otra que no, que hay que repensar, que es, validamos que estés enojado, pero no que vayas y rompas algo o le pegues a alguien, ¿sí? Porque si no, estamos reforzando cosas que después se terminan instalando Sí. y las personas funcionamos así. O sea, reforzamos algo y eso va a quedar. Ojo, porque primero, para poder validar y que aparezca todo ese caminito del bien, tiene que primero, que esto es como algo que es muy importante porque como a mí no me pasa, a veces me olvido de que esto tiene que tomarse en cuenta. Tiene que haber previamente un reconocimiento consciente de la emoción que uno tiene. Bueno, obvio. Sí. Hay personas a las que les cuesta más conectar con la emoción que tienen, entonces capaz les repasa que están recalientes, pero no se dan cuenta. Sí. No se dan cuenta. Entonces es como primero un previo paso a reconocer, etiquetar, ¿no? Poder decir, che, tengo esto, ok, perfecto. Eso ya alivia un montón. Y poder reconocer eso que tenés, también después el acto de, ok, me pasa esto, es válido que me pase esto. Y después ver qué hago con eso. Y que otro te pueda validar también es recontra importante. Y tiene que ver con una cuestión de empatía. ¿Y qué hay en el medio de ese camino que dice mi amigo José? Comunicación. Esto de decirle al otro, che, estoy enojado. El otro no tiene una varita, una bola mágica que lee al otro y dice, che, estás así. A veces pasa de que uno al conocer a la persona puede darse una idea mucho más acabada de lo que le pasa al otro. Pero sí, todos no tenemos como una lectura recontra efectiva y nos damos cuenta sí o sí lo que le pasa al otro. Sí. El otro tiene que poder hacer como esa movida con la persona de confianza, no es que con todo el mundo, alguien en el bondi le vas a decir, che, me pasa esto. Sí. Pero, che, estoy enojada, me pasó esto, tuve un día de mierda, estoy enojado con vos porque no sé qué cosa. Bueno, ok. Sí, uno por ahí las primeras señales que uno tiene para identificar qué le pasa a la otra persona si no hay comunicación verbal es, pienso en los gestos de la cara. Las caritas. ¿no? Uno puede estar con una cara seria y no estarle pasando nada, y la otra persona puede estar interpretando algo le pasa, está enojado. Y ahí nuevamente pienso en esto de las interpretaciones que uno hace de los estímulos y las señales que va recibiendo, ¿no?
a mí, por ejemplo, me ha pasado de pensar, de ver caras y decir, algo le está pasando. Pero después también pienso, ¿no? Digo, yo suelo, no sé si suelo, eso después me lo dirán con las personas con las que comparto, pero yo internamente siento que estoy como, puedo estar serio y eso no implica que yo esté enojado. O que esté sonriendo, riéndome todo el tiempo y eso tampoco implica que esté extremadamente feliz, ¿no? Que también pasa con otras cuestiones que tienen que ver ya después hablaremos sobre, no sé, la depresión y todo lo que pasa con las emociones y las interpretaciones que uno hace y que no es todo tan lineal como uno piensa o podría pensar. Pero ¿les ha pasado a ustedes de confundirse, de pensar, de interpretar ciertas cosas que al final no son así? Re. ¿De otros? Sí, de otros. Re. De decir, bueno, Re. Ahora, por suerte, aprendí a hacer un poco más esto de preguntar, che, Claro. ¿te pasa algo? Che, ¿estás enojado? ¿Estás enojada? Sobre todo personas que sé que no tienen como la facilidad de decirme, che, me pasa esto, como de forma espontánea. Entonces, como quiero a la persona y me preocupa saber qué le pasa, es tipo, che, ¿te pasa algo? sí. Y si la persona está enojada o angustiada o lo que sea, está de traste, es como, bueno, ¿querés que me quede? ¿Querés que me vaya? ¿Te ayudo con algo? ¿Te alcanzo algo? Tipo, como preguntarle al otro qué necesita, porque que una persona esté triste no significa que necesite un abrazo. Una persona triste capaz necesita llorar sola. Sí, Cada totalmente. uno con la misma emoción puede necesitar distintas cosas. Eso también. eh, Capaz uno ya interpreta como yo quiero que me abracen, voy a abrazarlo, ¿viste? Claro. Entonces, tipo, no, bueno, la veo triste. A mí si yo me pongo triste, me dejas sola, como... Yo era no, peor. me pongo peor. No me quieren. Pero sí, también pienso en algo que, tomo esto que decía Flor, de poder identificar en principio la emoción y algo que cuesta mucho y creo que por suerte se está hablando bastante, o por lo menos yo lo escucho entre los chicos y las chicas, es la ansiedad, ¿no? Que está acá nuestra amiga ansiedad y ustedes Acá aprovechan está. para anotar. Por fin nombraste otra emoción, boludo, todo enojo. Eh, Digo, la ansiedad con lo complejo que es, y que a veces se puede confundir también con el miedo, se puede confundir también con el estrés. Está como todo más o menos ahí. No sé qué les pasa a ustedes con respecto a la ansiedad, si es algo que la gente puede identificarla fácilmente, tanto en el trabajo en consultorio como en las escuelas, si es algo que los chicos pueden verbalizar, pueden decir, che, tuve un ataque de pánico, reconocen un ataque de pánico. Digo, Bueno, hay una cuestión muy interesante que lo trabajamos un poco en el primer capi o en el segundo, creo que en el primero, que hablamos un poquito de que la ansiedad, los trastornos en relación a la ansiedad son los que más pasan en la población adulta, ¿no? Eso Sí. es importante como traerlo en conexión con los capítulos anteriores. Em, ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuánto oxígeno? Sí. ¿Que el amor qué? Ah. No, si ustedes se encuentran con que las personas con las que trabajan, sean consultantes o alumnos, estudiantes, se les hace fácil reconocer la ansiedad, si la pueden verbalizar, si saben, no sé, poner en palabras qué es un ataque de pánico, si lo pueden reconocer. Para si- mí lo que sucede es no que sé. es una palabra que se dice tanto que todos dicen eso Tengo primero, ansiedad. antes de que por ahí Estoy decir ansioso. otra cosa, o los ataques de pánico o ataque de ansiedad. Entonces, a veces es difícil como determinar si realmente es ansiedad o es otra cosa. Ujú. Eso me parece. Está muy popularizado. Sí. Hasta hace un tiempo creo que pasaba también mucho más con esto de la depresión. Uno tipo estaba bajón y decía estoy deprimido. Estoy deprimido, claro. Y es como, no mi amor, Claramente vos no no. estás deprimido. Me estaba acordando de la canción Tusa, que dice, le da una depresión tonta. Le da Mirá, una mirá, depresión tonta. mirá la Karol G, tremenda. No, sí, tal cual como decía Fran, está como muy popularizado el término. Entonces, a veces es importante como darle más profundidad a cuál es la idea que tienen cuando dicen estoy ansioso y qué sé yo. La peli viene genial. Este personajito viene Ah, genial. sí, la película Intensamente 2.
es porque en la 2 aparecen las emociones Sí. complejas en la 2. Está muy buena. Aparece, Son muy- aparece tu aparece mi emoción. Ya la voy con a el conseguir, busito. la voy a conseguir ahí. Sí, deberías tener ese Pero, también. pero me pareció muy linda la ansiedad. Muy tendrá- bueno. Y también recomendamos Big Mouth. Tito el Anxiety Mosquito. Personajón. Recomendamos la serie Big Mouth, Boca Grande. Pero aparece El Bocazas. más adelante, ¿no? Como Sí, más aparece más avanzada adelante. la serie. Pero es un mosquito que todo el tiempo te está haciendo pensar en que está todo mal. Es que es un poco así, es un mosquito, es muy molesta la ansiedad. También podemos llamar a emociones que son más incómodas o más cómodas de sentir. Digo, la felicidad, el amor, por ejemplo, pueden ser cómodas, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando esas felicidades, esas emociones que, por ejemplo, el amor, ¿no? Ujú. Cuando está desregulado, cuando no lo podemos manejar, ya deja de ser algo con lo que uno la está pasando bien, ¿no? Y a veces con el amor vienen los celos también, que lo nombraban antes, vienen las inseguridades, bueno, aparecen un montón de cosas, es como que toda una cascada de cosas que nos pasan, que uno dice, claro, Está esta transformación y que y este exceso de amor, como decís vos, muchas veces termina siendo como ansiedad, celos. Pero ahí es como siento que no, como cuál sería la definición propia del amor y cuáles son los síntomas. Por sí, es complejo porque también es una cuestión, Pues cultural, como decías vos, Es algo o sea, muy cultural. las emociones complejas tienen el componente social, entonces Sí. no es lo mismo el amor dentro de las distintas culturas, incluso dentro de una misma cultura, dentro de una misma sociedad. bueno, Entonces, fíjense también en esto de que en esta sociedad en la que vivimos nosotros, en esta cultura, de una generación a otra también hay una interpretación diferente sobre las emociones y sobre lo que tenemos que sentir, sobre lo que no podemos sentir, sobre cuándo expresarlas, de qué forma. Piensen también que había una idea de que había emociones que tenían que ser exclusivamente de los varones y emociones exclusivamente de las mujeres, o que incluso la parte emocional era propiedad solo de las mujeres, Sí. ¿no? Por eso también tiene mucha conexión con el dato de que las mujeres van más a terapia. van Porque más a tienen más terapia. proceso supuestamente más proceso de lo que les pasa Ujú. internamente, ¿no? Sí, y pensemos también en la repercusión física que tiene el hecho de callar emociones en los varones, ¿no? En esto de Dato de No, eso no. De cuestiones cardíacas. No, pasa más el acto, el pasaje al Estamos acto, hablando como de- diría Freud. se suscribió de la vida, así se dice. Sí. Exacto, el de suscribirse de la vida Se pasa, bajó, se bajó. pasa más efectivamente en varones Sí. que en mujeres. Me parece que estamos como para ya ir redondeando la cuestión. Estamos para ir redondos. Para me di Eh, cuenta, para ir leyendo el redondos. bingo, que una emoción que me cuesta regular también es la culpa. La culpa. ¿Podés No fue a tacharla? propósito, pero... No, ya sé, bueno. pero me hiciste acordar porque sí. La culpa me gustaría retomarla, como emoción, en el siguiente capítulo, porque Angustia. yo creo que la culpa es algo que cuesta demasiado regular y a veces sentir culpa puede generar más culpa o sentir cualquier emoción puede generar culpa también, ¿no? Bueno, qué Muy sé yo. centro, muy ombligo la culpa. Muy ¿Viste? ombligo. Todo el tiempo, Eso, todo pasa por mí. El super yo. Todos ¿no? los caminos. Muy... Nosotros no freudianos, ¿eh? Ella quería Todo lo que refutarlo. hablé de Freud No, está bien, era, no fue por era todo. como un chistaco. No comparto. Ay, cállate. Mirá, ¿Qué es la decías? remera que tiene No, Freud. que es sumamente cultural también la culpa. Y estamos muy influidos por el judeocristianismo. El malestar en la cultura. Van a salir pelos en la mano Claro. de tanto. Bueno, mira. No te vayas tampoco. Bien. Que la entendió, la entendió. Dos preguntas para cerrar. ¿Sí? Respecto a la ansiedad, ¿qué tan ansiosos creen que son ustedes en la vida en general? Del 0 al 10. 7.50. Ok. Yo te diría un 9. Pa. Lo que pasa es que mi ansiedad está reforzada
por la romantización de decir, evito un montón de quilombitos por la ansiedad. Por todo el tiempo estar adelantándome a lo que va a pasar, hago las cosas de forma más efectiva. Vos directamente sos ese personaje. Sí, soy el Tito en Serie de Mosquito y el naranja a la vez. Ansiedad. Las dos cosas. Bien. Sí. Ok. Pero digo, está como anclada ahí. O sea, Sí. si yo dejo de anticiparme y ser ansiosa, Claro. voy a hacer las cosas mal porque no voy a estar previendo las cosas hacia adelante. Sos como el meme ese que que es una persona que tiene atrás abrazado algo. Es la ansiedad. ¿No? Sí. ¿Qué opinan de la frase la depresión es exceso de pasado y la ansiedad exceso de futuro? Comenten. Arre. ¿Qué opinas, José? Claramente la ansiedad tiene que ver con el futuro, con pensar constantemente en lo que puede pasar, en lo que va a pasar, en lo que no. Hay cosas presentes que sí nos generan ansiedad. A ver, Pero también es, uy, lo que dije, uy, hice esto. Pero lo que dije, hice esto respecto de lo que va a pasar. Porque eso implica que va a tener una consecuencia a nivel Ok. social. ¿por qué te generaría mal algo que ya pasó? ¿Por qué te generaría ansiedad? Porque Puede tu volver a interpretación pasar. es que Claro, sí, puede sí, volver sí. a pasar o que va a tener una consecuencia. Ok. Malísimo, Franco. Bueno. Entonces la frase está espectacular. Sí, qué sé yo, no sé si es espectacular. La depresión más ligada al pasado, decimos. Bueno, No, ahí no sé. como todas las personas grandes que dicen todo tiempo pasado fue mejor. Full melancolía. Eso es más melancolía. Depresión y melancolía era otro. Melancolía. Y para mí la depresión, ahí la Sí, depresión no sí es melancolía. una combinación. ¿Eh? La depresión sí es una combinación, me ¿De parece. qué? De pasado y futuro. Sí, La bueno. depresión, en la depresión uno tiene Incluso como nos hizo una risa visión. todos los tiempos. En la depresión tenés una visión negativa hacia el futuro. Entonces hay como una cuestión de que realmente todo pasado es mejor. Sí. Hay que aclarar, muy importante, la depresión no es una emoción, es un trastorno. No es una emoción, es un trastorno. Es algo complejo que tiene muchas emociones, muchas cuestiones emocionales. No como dice la canción. Depresión tonta. Claro, depresión tonta. O estoy deprimido, no implica que esté sintiendo como como depresión en sí. Depresión es una emoción. No. Repitamos juntos. Ansiedad es una emoción. Sí. Y hay trastornos de ansiedad, ¿sí? Que son varios. Bien. Última pregunta para cerrar. Así como les pregunté al principio qué emoción les costaba en su momento manejar, actualmente qué emoción es la que creen ustedes que están como tratando de trabajar, de regular, de gestionar en este momento presente. Yo puedo decir particularmente que son los celos. ¿Sí? Es algo que me está costando, que me cuesta. O sea, presente ahora en este momento. Ahora estás celoso. Lo que me está abrazando ahora son los celos. Pero sí, reconozco que es un trabajo más interno, más a nivel cognitivo. Siento que no lo expreso como a nivel de lo físico, de que se me note. A eso, güey. Abrazando en términos de fuego, como que te está quemando Me está internamente. Me está quemando. Pero bueno, sí, es algo con lo que estoy trabajando actualmente. Yo la ansiedad, pero no sé si estoy trabajando. O sea, es como la que más hoy la tengo más presente y como que trato de... Bueno, pero de está como, o sea, si tuvieras con la decir que alguna, estoy lidiando estás- hoy por hoy estás con lidiando, más bien. frecuencia. No sé, está bien. Lidiando, trabajando. Eh, O sea, es la que más sobresale del resto, digamos, Sí, y que sí, se te sí, va un sí, poquito sí. de las manos. Exacto. y yo podría ir un poco también por la ansiedad. O sea, la frustración también la sigo laburando. Es algo que me costó trabajar y me cuesta. Sí. O sea, está mucho más pulido, pero la ansiedad, por esto mismo que decía de haber reforzado en mi vida que era algo importante el tema de la ansiedad, porque es lo que me permite ser efectiva como creo que soy. Y estoy usando comillas para los que no están mirando. Es difícil como erradicar
una cuestión desproporcionada de la ansiedad, porque la ansiedad no se erradica, ¿sí? Ninguna Pero emoción. una cuestión, sí, No pero se va. aparece como mucho esto de que no quisiera que no exista Claro. la ansiedad en mi vida. Sí, Y la ansiedad es importante y es adaptativa. sí. Todas las emociones tienen una función, por Yes. más incómodas que sean, tienen una función, tienen una razón de ser. En otros capítulos haremos un poquito más de foco en algunas. También en algún momento podemos hablar de la soledad cuando hablemos de la depresión. Son como mis perros cuando les muestro la galletita, están Cállate, Pablo. súper entrenados. No puedes decir eso con una remera de Freud. Claro, no puedo. Se me fue. ¿Y cómo te sentís con respecto a haber retomado el podcast? Cualquiera. No, muy, muy contento. Feliz. Ah, Quizás ¿Querían que diga felicidad? No, ya No, lo No, dijiste. ya lo dije. No, eso. ok. Sí, esto No ayuda, tenés ayuda, otra- ayuda a que mi vergüenza sea más. Disminuya un poco más. Malísimo. Ya estoy cerrando y ninguno me ganó todavía. Malísimo. Ideas con las que podemos quedarnos para cerrar. Las emociones no son ni buenas ni malas, pasan, hay que saber reconocerlas, Todas son tienen su importantes, función. tienen funciones, se pueden regular, a veces cuesta más que otras, a algunas personas les cuesta más que otras regular ciertas emociones o no. Nuevamente, consejo principal ante estas cuestiones es, si creen que hay una emoción que está desregulada o que se les está yendo de las manos, consulten a un terapeuta. A veces hay cuestiones también que tienen que ver con procesos neuroquímicos que hacen que las emociones se desregulen, entonces necesitamos como otro tipo de apoyo también. Pero todo lleva su proceso, esto no es de un día para otro, y si son padres, madres, personas que crían, Quédense en el que sigue. sí, El esperen el capítulo siguiente que sigue. capítulo, ese va para ustedes, pero recuerden que las emociones es importante reconocerlas, validarlas y trabajarlas con quienes Guía compartamos. profesional. Sí. ¿Algo más para agregar? No. gente? No, ¿Estamos está bien bien. hasta acá? Y no, ya Bueno, a ver, ¿cuántas les quedaron? por está. Y fuera? me faltó. Ira no la dijo. Yo gané, me parece, porque me quedó una nomás. Ira no la dijo. No, ¿qué te quedó? Esperanza. Esperanza no dijiste. Pasión no dijiste. Y angustia no dijiste. Dijiste tristeza. Sí. Bueno, han perdido. Entonces, No, nos vemos en estaba el hecho próximo para que capítulo perdamos, para de que me El Sistema. frustre. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 3 horas duró este capítulo. No, es lo mismo que. ¿En serio?